Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Semana a semana abordando diferentes temáticas de interés no solo de los colegas abogados, sino también de la ciudadanía de manera general. Yo quiero conversarles del Colegio de Abogados. En esta semana, en sus instalaciones, inaugura una exposición del tema de desaparecidos en el Ecuador. Y a propósito de esto, que están cordialmente invitados la ciudadanía en general a visitar las instalaciones del Colegio de Abogados, que están en la 6 de diciembre y Piedrahíta. Hemos tomado la decisión de que el tema de hoy justamente sea los desaparecidos en el Ecuador. Y por supuesto hemos invitado a Gabriela Flores, quien es asesora legal de INRED, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, quien conoce sobre esta problemática. En nombre del Colegio de Abogados te queremos agradecer, Gabriela, por aceptar nuestra invitación. Empecemos entonces. ¿Cuál es la dimensión del problema de los desaparecidos? Porque estamos hablando de desaparecidos, pero la población no tenemos un criterio. ¿Cuántos? ¿Cómo es este tema de los desaparecidos en el país? ¿Cuáles son las cifras? Bueno, Ángel, muchísimas gracias por la invitación. Primero, como INRED, estamos muy agradecidos de poder participar en estos espacios y también de poder participar el día de mañana en el evento que va a llevar a cabo el Colegio de Abogados de Pichincha, efectivamente con el tema de desaparecidos. Con respecto a la pregunta, bueno, sí, nosotros como INRED somos una organización, una fundación que trabaja en litigio en derechos humanos, y una de las temáticas que abordamos son graves violaciones a los derechos humanos. Una de ellas es los desaparecidos. Los desaparecidos es un tema que hemos venido nosotros tratando de cerca desde que inició INRED en el año 1993, y es una problemática, desgraciadamente, que ha venido enfrentando a la sociedad ecuatoriana y ha venido afectando a la sociedad ecuatoriana gravemente desde hace mucho tiempo. Para comenzar hay que distinguir, ¿no? Hay dos tipos de desaparición. Yeah. Por un lado existe la desaparición involuntaria, que es aquella en la que no hay participación de agentes estatales, y por otro lado la desaparición forzada, que es la más conocida, en la que participan efectivamente agentes estatales. ¿Cuál es la más compleja? La más compleja en realidad, bueno, ambas tienen sus complejidades, ¿no? Pero en términos institucionales, normativos, de la forma en la que el Ecuador aborda el tema, la más compleja definitivamente es la de involuntaria, porque no existe normativa, no existe institucionalidad, no existe un aparataje estatal suficiente para poder enfrentar esta problemática. Porque la desaparición forzosa está inclusive en nuestra Constitución establecida, ¿no? Como claro, es una forma de grave violación a los derechos humanos, en realidad, la desaparición forzada. Pero bueno, la desaparición en general es un problema muy, muy amplio. Hoy por hoy, por ejemplo, según las cifras oficiales que nos ha dado Fiscalía General del Estado, han existido desde el registro que tiene Fiscalía, más o menos desde el año 2012, alrededor de 42.900 denuncias de personas desaparecidas durante estos últimos 6 años, más o menos desde el 2012. Entonces es un número altísimo. Por supuesto. Tremendamente alto, y desgraciadamente es un tema del que el Ecuador no habla. Y en estos desaparecidos, Gabriela, ¿cuáles son los grupos más vulnerables? Los grupos más vulnerables principalmente somos las mujeres, desgraciadamente. Así como muchas otras problemáticas que hay en este país, el problema de las desapariciones afecta mayoritariamente a las mujeres en este país. ¿Cuál sería el porcentaje si hablamos de las mujeres? Sí, justamente el 67% de personas desaparecidas en este país somos mujeres. ¿Alguna explicación por qué? En realidad, porque el tema de la desaparición puede ser un delito en sí,
o puede ser un estado intermedio hasta que se determine el cometimiento de otro tipo de delitos. Entonces, como las mujeres somos más propensas al cometimiento de otro tipo de delitos, violencia de género, sexual, psicológica, física, violaciones, ese tipo de cosas, trata de personas, tráfico. Entonces, en ese contexto, las mujeres somos las presas más fáciles y las más codiciadas para este tipo de delitos, y por lo tanto muchas veces esto se confunde o se lo llama desaparición también, hasta que pueda ser definido. Y el tema, por ejemplo, está claro que ya nos has explicado el tema de mujeres, pero el tema de las edades de las mujeres que desaparecen. Ese es otro problema muy importante, y es que el 48% de los desaparecidos en general somos mujeres de entre 12 a 17 años. Es decir, las adolescentes mujeres son el grupo más vulnerable para los temas de la desaparición, el más vulnerable. Tú me dabas una cifra sobre los 40,000 desaparecidos en Ecuador, resueltos. Bueno, depende de quién le pregunte, en realidad. Sí, es lo que quiero, porque desde qué óptica lo vemos, ¿no es cierto? Porque las cifras oficiales, según Fiscalía, el 97% de estos casos han sido ya resueltos, si es que le preguntamos a Fiscalía. Entonces, ellos sostienen que de los 42.900 desaparecidos y algo más, el 97% ha sido resuelto y apenas el 3% sigue estando en investigación, lo que significa alrededor de 1.577 Pero ese apenas, casos. iba a decir, no es apenas. Una persona desaparecida ya es un problema muy grande para el Estado, para la sociedad como tal. Definitivamente. Porque decir 3%, bueno, es poquito, ¿no? Claro, pero en realidad significa un drama humano muy, muy grave para las familias, porque eso también es importante decirlo. El tema de las desapariciones significa una lesividad para la familia muy importante, porque frente al cometimiento de otro tipo de delitos, incluso de aquellos más graves en los que quitan la vida a una persona, por último, los familiares, que son las víctimas indirectas, tienen la oportunidad de cerrar capítulos, tienen la oportunidad de seguir con sus vidas una vez que superan el trauma emocional que algo así puede significar. Sin embargo, para los desaparecidos no existe ese cierre. No hay cierre porque estos casos, estos 1.500 según la Fiscalía y los 4.000 casos que defiende la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas, que siguen sin resolver, que es un contraste muy amplio, ¿no? 1.500 por un lado, 4.000 por parte de la sociedad civil. Todos estos casos que permanecen desaparecidos, cualquier número que sea, significa una afectación muy grande para la familia y que la familia no pueda seguir. Claro, bueno, yo me imagino así, no saber dónde está tu hijo, tu hija, exactamente, tu hermano, tu mamá. Y lo que significa además es que cada vez que resulta que alguien por buena fe o por mala fe pretende o dice haber visto a esta persona, es lo que te iba a preguntar, significa la reactivación de todo el trauma para la familia. Significa que la familia tiene que volver a emprender viajes a otras provincias, a otras ciudades. Esas llamadas de tu experiencia, Gabriela, buscan actuar no de buena fe porque resultan ser falsas. Pero ¿no habrá alguna intencionalidad para que no se investigue, para perder el hilo de la búsqueda del desaparecido? Desgraciadamente eso pasa con mucha frecuencia. Hay muchas llamadas que se las hace con buena fe, solamente con errores de buena fe. Así puede haber de buena fe, alguien claro, lo bien sí, siempre parecido. puede pasar. Incluso los propios familiares, cuando les preguntamos, dicen: a veces yo voy caminando por la calle y veo a alguien que tiene una silueta parecida a la de mi hermano, mi hijo, mi mamá, y yo me acerco hasta no verificar que no es él o es ella. Yo en todo caso hago las acciones tendientes a verificar. Entonces alguien más puede confundirse y simplemente llama de buena fe a la familia. Pero también puede haber lo otro. Ese es el problema. Y no sabría decir cuál es el porcentaje de lo uno o lo otro, pero definitivamente ocurre. Sí, porque ambos uno de los casos que justamente el colegio va a presentar el día de mañana, lo conocí de cerca. Y pues los familiares corren de un lado, van a otra ciudad. Es una cuestión y es un compleja. problema muy grande, porque esto no es solamente a veces meses, semanas o días, sino son a veces años, décadas, en que las familias no pueden cerrar estos capítulos en sus vidas, ni tampoco darle sepultura a sus seres queridos. Uno de los casos que creo que está más vigente, y ya creo que va por 4 o 5 años, del chico Romo. Claro. El caso de David Romo también es uno de los grandes ejemplos que nosotros tenemos. INRED no lleva el caso de David Romo, pero hemos hecho algún acompañamiento. INRED, por otro lado, lleva 5 casos por ahora de personas desaparecidas. 2 de las cuales son desaparición forzada y 3 son desaparición involuntaria por ahora.
Pero estos casos tienen la misma temática, la misma tónica todos, y es que no han podido ser resueltos por el Estado ecuatoriano, y las familias, a pesar de que hayan pasado años de años, no han podido recibir una respuesta. Y ellos quisieran, por lo menos, dicen, de que asome su cadáver o lo que sea para poder cerrar el capítulo ese. De tu experiencia, ¿qué sucede cuando una persona desaparece? ¿Cómo son tratados estos temas legalmente? Cuando una persona desaparece, lo que generalmente pasa, bueno, hasta hace algunos años se requería que pasen 24 horas de la desaparición para poder reportarla. Eso fue cambiado hace varios años para tratar de responder de forma más efectiva a la necesidad de las personas desaparecidas. Entonces se lo puede hacer inmediatamente frente a la policía, frente a la fiscalía, entidades de este tipo. Pero el tema es que dependiendo del tipo de desaparición, hay dos tratamientos distintos. Si se trata de una desaparición forzada, comienza, este delito, como bien lo dijimos antes, está tipificado. Por lo tanto, comienza un proceso penal, es decir, una investigación previa, instrucción fiscal, todas las fases posteriores. Entonces, esto está plenamente arreglado con atribuciones específicas, gente especializada a la cabeza, unidades especializadas, etc. Pero por otro lado, si se trata de desapariciones involuntarias, el problema principal es que no existe un tipo penal que sea capaz de sancionar un delito como estos. Entonces, mientras no se identifique o no se encuentre a la persona, sea viva o muerta, se puede determinar el cometimiento de cualquier otro delito que sí esté tipificado, esto permanece como un acto administrativo. Y un acto administrativo para la fiscalía son los casos que no tienen importancia, son los revenidos químicos, son los autos retenidos y las personas desaparecidas. Es tremendamente grave que el Estado ecuatoriano hasta el día de hoy, en el 2018, siga manejando de esta forma tan poco diligente, por decirlo de alguna forma, este tipo de casos. ¿Qué problemas institucionales o normativos existen entonces en todo este proceso? Bueno, hay muchos en realidad, depende de nuevo del tipo de desaparición de la que hablamos, pero como comencé diciendo, la más problemática es la involuntaria, entonces en esa me voy a centrar. El primer problema es un tema normativo, porque como digo, como no existe un procedimiento penal, no existe un tipo penal, estos procesos son llevados de forma muy discrecional, de forma subjetiva, dependiendo de la forma en la que cada agente investigador decida llevar el proceso. ¿Hay una unidad especializada para eso? ¿Esas personas están preparadas para investigar eso? Desgraciadamente no. Existe, lo que se logró en el año 2014 es que se cree la unidad de personas desaparecidas en la provincia de Pichincha. Pero eso solamente en la provincia de Pichincha. Entonces aquí hay pero no es solo declarar la unidad, porque tienen que tener la capacitación necesaria para eso. Claro, pero nosotros, por ejemplo, hemos tenido experiencias con ASFADEC, con la asociación con la que trabajamos de familiares y amigos de personas desaparecidas, en que los fiscales y agentes que trabajan en esta unidad defienden su capacitación con especializaciones de horas. Entonces, un tema tan sensible como este necesita una capacitación muchísimo más amplia que eso. Gabriela, vamos a seguir conversando. Qué interesante este tema luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes recién nos están viendo, el tema de ahora es los desaparecidos en el Ecuador, con el conocimiento importante de Gabriela Flores, asesora legal de INRED y de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos. Continuemos entonces, Gabriela. ¿Qué otro tipo de problemas existen en todo este? Ya nos dices vos muchísimos, pero capacitación decías uno.
¿Qué más encontramos? Uno de los problemas es, como digo, la falta de normatividad. No existen, lo único que existe es un protocolo general que fue dictado por el Consejo de la Judicatura en el 2013, pero que como tal, como un protocolo, no tiene rango legal, no es vinculante y por lo tanto no es aplicado hasta el día de hoy. ¿Y ustedes como INRED han hecho alguna propuesta? Sí, nosotros en realidad vinimos trabajando durante algunos meses en conjunto con ASFADEC y con Alexandra Córdoba también, mamá de David Romo, un proyecto de ley que trate de hacer eso, de responder a las necesidades específicas identificadas por las víctimas, porque ellas son las principales agraviadas con el sistema en la forma en la que está previsto hoy por hoy. Entonces, desde ellos hemos construido un proyecto de ley que responda de mejor forma a las problemáticas de desaparecidos. ¿Cuáles son las autoridades, Gabriela, que tienen que jugar aquí un papel? ¿Qué hace la Fiscalía? Bueno, Defensor del Pueblo, recién nos enteramos que ha existido. Bueno, sí, en realidad los principales llamados en los temas de desaparecidos son la Fiscalía y la Policía Nacional. Porque para nosotros, y eso es algo que el Estado ecuatoriano todavía no acaba de entender, si bien mi intención aquí no es desconocer que se han logrado avances de muchos tipos en la Fiscalía, en la Policía, etcétera, pero lo que sí tenemos que reconocer es que hay todavía falencias y para eso está la sociedad civil, ¿no? Para impulsar a que el Estado siga trabajando en esos huecos que faltan. Entonces, en ese sentido, la Fiscalía, por ejemplo, requiere todavía personal especializado, que es algo que no tiene por ahora. La Policía también necesita tener agentes que estén preparados en el exterior con técnicas muy de última tecnología, de última punta, para poder enfrentar esta situación, investigar y obtener resultados efectivos, que es lo que no pasa ahora. Ahora, lo más importante que el Estado tiene que entender es que para las personas, para los familiares de personas desaparecidas, lo más importante es dar con el paradero de la persona que no está. Y eso es lo que tiene que dar una respuesta, principalmente la Fiscalía y la Policía Nacional. Y en eso exactamente está enfocado el proyecto de ley presentado. ¿Cómo debe actuar la familia? A ver, en un caso de una desaparición, se desaparece una hija mía, ¿qué debo hacer? Pues tiene que ir a Fiscalía o a la Policía a presentar la denuncia. Pues si tú me dices o te dicen ahí que esperes 24 horas, en 24 horas puede pasar muchas cosas. No, las 24 horas, yo lo que dije era que se hacía hasta hace algunos años. Ya. Hoy por hoy ya no hay que esperar las 24 horas, hoy se puede presentar a la hora, las 2 horas. Porque era terrible 24 horas. Hoy por hoy ya no hay ese requerimiento. Hoy se puede hacer de forma directa y se activa en principio este protocolo que mencioné hace un momento, pero en la práctica no se lo sigue. Y las primeras horas son las más importantes para tratar de dar con el paradero de la persona desaparecida. Y si es que esas horas son desperdiciadas, muchas veces se condena a que un caso que hubiera podido ser resuelto y mucho dolor que hubiera podido ser prevenido para las familias no pueda ser prevenido. ¿Qué acciones se ha emprendido entonces INRED sobre este tema, sobre esta temática? Cuéntenos. Nosotros en realidad hemos venido trabajando en varios frentes. Uno de ellos, el fortalecimiento de ASFADEC, de la asociación, porque nos parece que este grupo, el tener estas redes de personas que pueden darse un respaldo mutuo y además darse respaldo frente a los agravios o a la falta de eficiencia que puede tener el sistema trabajar estatal. En colectivo, ¿no? Exacto. Es decir, lograr que hagan causa común. Exacto. Nosotros lo que pensamos es que esta agrupación tiene que ser fortalecida. Entonces, eso hemos venido haciendo durante varios años. Desgraciadamente, el grupo de ASFADEC fue víctima del anterior Defensor del Pueblo, quien de forma muy directa pretendió dividir a este grupo y producto de esos intentos se terminó por dividir efectivamente y se terminó por crear otro grupo que se llama Descendor, de familiares de personas desaparecidas. También por ahí hubo divisiones, no hay que extrañarse eso. O sea, a los maestros, a los trabajadores, a los abogados nos intentan siempre. Y exactamente, porque nosotros vivimos en un régimen como el que todos conocemos durante los últimos 10 años, es que a nosotros nos pareció importante que frente a este tipo de ataques el grupo esté verdaderamente fortalecido. Más bien, eso es lo primero. Habría que fortalecerle desde el Estado, darle el apoyo, el financiamiento. Claro, pero en realidad esa no fue la realidad, ¿no? Durante 10 años. Entonces, frente a esa carencia del Estado, la sociedad civil, desde INRED, lo que ha tratado de hacer es exactamente eso, fortalecer a este grupo y apoyarles a ellos en sus luchas, porque, por ejemplo, ellos, hasta el día de hoy, cada 15 días hacen un plantón en la Plaza de la Independencia, sí. todos los miércoles.
Y eso empezó, si no estoy mal, con los Pedro hermanos Restrepo. Restrepo, Ajá, ¿no? Se hizo el ya. padre de los hermanos Restrepo lo comenzó desde el año 88. Y una lucha muy larga realmente. Muy larga y muy admirable, ¿no? La Sí. fortaleza de esa familia es admirable en todos los sentidos. Hoy la mamá del joven Romo lo mismo. Sí, exactamente. Bueno, lo haríamos cualquiera, los que somos padres con nuestros hijos. Sí, entonces, bueno, INRED ha llevado ese primer elemento que es el de fortalecimiento institucional, pero aparte de eso también lo que hemos hecho es hacer una suerte de incidencia internacional frente a las puertas cerradas que encontramos durante los últimos 10 años. Y entre esos, por ejemplo, se presentó una carta a la relatora de los derechos de las mujeres de la ONU en el año 2015 con respecto a mujeres desaparecidas. Se presentó también un informe alternativo en el examen periódico hecho por el Comité de la Desaparición Forzada de ONU en el 2016. Y de igual forma se presentó un informe alternativo en el EPU, en el Examen Periódico Universal, en el 2017, visibilizando internacionalmente el problema grave que vive el Ecuador con respecto a los desaparecidos. ¿Y ha habido las alguna carencias observación al estatales. Estado ecuatoriano sobre esos temas? Claro, el Comité de Desaparición Forzada hizo varias recomendaciones en el año 2016 en respuesta a este informe que nosotros presentamos, pero desgraciadamente se han implementado, algunos sí, pero otros se han implementado a medias, entonces es una deuda que el Estado ecuatoriano sigue teniendo. Posiblemente esa sea la razón para ocultar el tema de los desaparecidos, dividiendo, disminuyendo, diciendo que no son esas cifras. Sí, nosotros, por ejemplo, llevamos hoy por hoy el caso de Juliana Campoverde, me permito decir el nombre porque es un caso plenamente público, y lo llevamos además desde INRED. Nosotros lo que hemos tenido ahora en la fiscal número 13 de este caso, en 6 años este caso ha tenido 13 fiscales. La fiscal número 13 finalmente es alguien que nos ha dado respuestas. Cuéntanos de eso, ¿por qué cambian cada rato de fiscales? Eso, por ejemplo, es un resultado de la falta de institucionalidad, porque como no existen fiscales especializados, termina siendo que los fiscales, como no está dentro de sus competencias, cuando ya excede sus competencias o no existen suficientes fiscales en el país, van rotando al siguiente. El caso pasa de mano en mano. Pero eso no contribuye, pues. Efectivamente, porque cada nuevo fiscal significa tener que volver nuevamente desde cero, a analizar todo el proceso, expediente. El expediente de Juliana Campoverde hoy por hoy tiene 77 cuerpos. Entonces, cada fiscal significa al menos unas cuantas semanas, si no es más, para poder empaparse medianamente de lo que significa el caso. Y en un caso tan sensible, tan difícil como es el de una persona desaparecida, eso significa ahondar aún más el dolor del que son víctimas las personas, ¿no? Desde INRED y la sociedad civil, entonces, ¿qué posibles soluciones frente a esta problemática? Nosotros lo que planteamos, que está plasmado en el proyecto de ley que mencionaba hace un momento, es primero el fortalecimiento institucional, la Fiscalía que cree una entidad especializada para la localización de las personas desaparecidas. Más allá de la tipificación o la no tipificación, no nos parece que es la lucha más importante. La lucha más importante para nosotros es el dar con el paradero de las personas. Y esto tiene que ser una misión llevada de forma conjunta por parte de Fiscalía y por parte de Policía Nacional, con sus agentes especializados, pero que sean efectivamente especializados en ambas instituciones y que puedan llevar adelante procesos en los que de forma oportuna, temprana, se lleven a cabo diligencias que permitan dar con el paradero de la persona. De todos los casos que ustedes conocen de personas desaparecidas, ¿se han judicializado al final cuando ya se ha encontrado? Claro, algunos de los casos se han judicializado posteriormente como otros tipos de delitos, ¿no? Generalmente como secuestro o como homicidio, como violación con homicidio, dependiendo del tipo de caso, ¿no? Hoy por hoy, como decía, existen 1.577 casos que están judicializados y que están pendientes de resolución por parte de la Fiscalía. Pero antes de olvidarme, otro de los temas que nosotros hemos propuesto dentro del proyecto de ley es que comience el Estado a cumplir sus promesas que comenzó el propio presidente Rafael Correa en el año 2013 con respecto a los registros de personas desaparecidas y de otros temas. Primero, de personas desaparecidas, porque uno de los grandes problemas para la invisibilización de las personas desaparecidas es el hecho de que las cifras son inconsistentes. En el año 2016, en enero de 2016, Fiscalía nos dio como cifra general la de 20.000 personas desaparecidas. Perdón, 29.000 personas desaparecidas. 6 meses después, en julio, nos dio la cifra total de 20.000 personas desaparecidas. Es decir, 9.000 personas menos. ¿Qué pasó con esas 9.000 personas desaparecidas? Nadie sabe. ¿O fueron casos resueltos?
Es que no puede ser porque es una suma de las denuncias. Entonces no pueden haber desaparecido 9.000 denuncias. Claro, ¿dónde están las 9.000 denuncias? Eso lo único que muestra es que el manejo de las estadísticas no está siendo llevado de forma responsable. Y eso podría ser saldado si se creara lo que hemos venido impulsando desde hace años, que es la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, sistematizado, unificado, actualizado de forma permanente, para que no existan discordancias con respecto a las estadísticas mantenidas. Porque eso ya es preocupante lo que tú nos estás planteando. Es perfectamente preocupante y nosotros en realidad en el año 2016 hicimos denuncias públicas con respecto a estas inconsistencias y la respuesta de Fiscalía fue dejar de entregarnos estadísticas. La última estadística que nosotros recibimos de Fiscalía fue en el año 2016, en julio de 2016, que tenía esta inconsistencia. Para evitar que nosotros podamos evidenciar su manejo. Y nosotros, después de muchas insistencias, lo que logramos es que en abril del 2018, es decir, el mes pasado, finalmente nos entregaron nuevamente, 2 años después, estadísticas. Y las estadísticas ahora manejan esta última que acabo de mencionar, que son 42.900. Lo que significaría que en los últimos 2 años se ha duplicado o incluso más del doble de lo que eran los desaparecidos en el año 2016. Entonces, es una problemática que el Ecuador necesita comenzar a tratar de forma diligente y que no lo hace. ¿Qué opinión te merece esto que está haciendo el Colegio de Abogados? A mí esto me parece un espacio tremendamente importante, porque los primeros que deberíamos estar sensibilizados frente a lo que nuestro sistema de justicia no ha hecho con respecto a un sector tan vulnerable como el de los desaparecidos, somos los abogados. Nosotros somos parte de este sistema. Estás totalmente de acuerdo con lo que estamos haciendo. Plenamente de acuerdo, porque creo que esto es dirigido obvio para los abogados, pero también crea espacios para que todas las personas comencemos a tratar estos temas que son tan importantes y que si no existe un despierta como este, no lo vamos a hacer. Claro, eso nos hemos propuesto en el Colegio de Abogados, no solo una acción gremial que hay que hacerlo, que hay que empujar la defensa del abogado, pero también hacer estas cosas. Y tenemos en proyecto una serie de actividades que marque justamente el nuevo colegio que queremos empujarlo acá en nuestra ciudad. Bueno, Gabriela, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco y te esperamos el día de mañana. Muchas gracias, Ángel. Gracias por la invitación. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.